Ahí ya estamos grabando. Quiero darles la bienvenida a la última tutoría. Esta tutoría básicamente se va a tratar respecto de manejo de archivos, lo que iniciamos el día jueves. Y se va a tratar también de estructuras de datos, para que ustedes entiendan cómo utilizar las estructuras aunadas a arreglos y de esta manera pues puedan gestionar los datos en su proyecto. También les voy a dar una introducción de cómo arrancar con el programa. Lo ideal, de manera oportuna, lo ideal es que ustedes hagan su código desde cero con los conocimientos que ustedes manejan, ¿verdad? Que lo hagan así como yo voy a hacer el programa que me voy a tirar ahora, pasito a pasito, con un compañero. Nos reunimos porque él me dijo, mire, ingeniero, yo no sé ni qué diantres, me dijo, no sé ni leo el enunciado y no entiendo nada, me dijo. Entonces le dije yo, va, démosle con todo, va. Y empezamos pasito a pasito, definiendo cada cosa, con un switch, con un case, con mensajes, ahí definiendo cada una de las situaciones. Y ahora pienso entrarles con un poquito más de detalle en temáticas que son, digamos que las que son un poquito más profundas en el programa. Aparte de la cuestión del manejo de archivos que nos corresponde. Si ustedes se fijan, el coordinador ha habilitado, no sé si me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Sí se ve, licenciado. Chivo, me llega. Si se fijan, el coordinador ha habilitado una nueva guía de laboratorio o una nueva agenda, digamos, aquí en la pestaña de webinarios, que tiene que ver con manejo de excepciones. La temática de manejo de excepciones la vamos a tratar en la próxima asesoría, en la asesoría del día jueves. Vamos a trabajarla. Estas temáticas son bien sencillas y no tienen que ver precisamente con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el funcionamiento de su proyecto. Esto casi no lo van a meter ahí en el proyecto, casi no. Entonces es mucho más importante la temática correspondiente a la unidad 5, que está por aquí. Vamos a entrar un poco más en detalle de esta situación. Entrada y salida y procesamiento de archivos, porque en el caso que ustedes quieran darle el plus a su proyecto de guardar los datos en archivos de texto, pues tenemos definitivamente que usar esto. Y para poder manejar tipos de datos diferentes en los bloques de programación, pues tenemos que trabajar también con estructuras. Y ahora en esta tutoría, pues yo les voy a enseñar a trabajar con estructuras. Esa era la idea de que ustedes, si ustedes tienen la computadora ahí a la mano, pues es lo mejor, va. Es la mejor opción que ustedes tengan ahí su computadora y si pueden, que vayan conmigo, aunque sea despacito. Yo les voy a pasar también los códigos que yo vaya realizando aquí en este momento, se los voy a compartir y ustedes van ahí ejercitando también. Esa es la idea. Vaya, en la asesoría pues vimos detalles respecto de la planificación del ciclo, cuestiones que tienen que ver con la orientación académica, cómo está la cuestión con las unidades de estudio. Entonces, por aquí se especifica que el laboratorio 6 se va a habilitar hoy para la entrega el día 20 de noviembre. O sea que vamos a tener prácticamente hasta el domingo para entregar ese laboratorio. Entonces, vamos a abordar las temáticas que son de interés, en este caso, que tienen que ver con entrada y salida de datos, de flujos de archivos. La cuestión que introdujimos en la asesoría. La vamos a profundizar y vamos a entrar en detalle de cómo, de todos los detalles que nos van a servir específicamente. Vaya, si no hay mucho más de qué hablar, pues de esto ya saben ustedes que se va a desprender un laboratorio de la guía de la última guía de laboratorio que el maestro ha puesto ahí a disposición.
Entonces, habría que definir cómo le podemos hacer para que se pueda resolver a brevedad esa guía y ustedes la puedan entregar también. Vaya, en cuestión de los contenidos. En la unidad 5 tenemos las temáticas que tienen que ver con manejo de archivos. Aquí solo nos mandan a leer el libro de texto. Sin embargo, pues vamos a trabajar con algunos archivos que yo tengo por aquí a disposición, que en su momento se los voy a compartir ahí por el WhatsApp, para que ustedes los puedan visualizar. Aquí hay unos ejemplos que tienen que ver específicamente con las temáticas de manejo de archivos, creación de archivos, escritura en archivos de texto y lectura en archivos de texto. Como les mostraba en la asesoría, una de las tablas más importantes es esta, porque con esta tabla pues vamos a definir nosotros si vamos a escribir en un archivo o vamos a leer de un archivo. Entonces, vamos a empezar, pues como podríamos decir, va desde el principio. Vamos a definir todo desde un principio, tal cual como lo hicimos en la asesoría, y vamos a entrarle con patada al pecho a hacer los principales códigos. Vale, vamos a abrir primero. Vamos a abrir primero el dev C++. Y aquí pues vamos a definir un primer ejemplo, ¿va? Teniendo en cuenta que las temáticas son manejo de archivos, apertura de archivos, eh, escritura en archivos de texto, pues hay que introducirnos con eso. Ya van a ver ustedes por qué es tan importante esta tabla. Tabla que van a tener a disposición muy pronto. Colocamos la línea reglamentaria, colocamos la nueva librería, que es la única necesaria. En algunos casos yo veo que algunos programas tienen librería Conio, que librería tal, que librería tal. Y muchas de esas librerías pues no son necesarias, pues no se ocupan. Entonces, a mi criterio, pues lo importante es colocar las librerías que sí son necesarias, con el fin de ir a lo mínimo posible en el desarrollo del programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este programa? Vamos a crear un archivo. Y vamos a escribir datos en ese archivo. El archivo que vamos a crear es un archivo TXT. Eso es lo que vamos a hacer, principalmente. Bien, de esta librería se va a desprender dos tipos de objetos, digamos, de datos nuevos que van a servir para trabajar con esos archivos. Está este, if string, y está este, of string. Estos dos son con los que vamos a trabajar para imprimir datos eh, adentro de archivo, adentro de archivitos de texto. Para poder escribir, esta I inicial hace referencia a input. Input es una entrada. Y las entradas, pues, nosotros las leemos en pantalla. La O hace referencia a output, a una salida. Esa output, pues nosotros escribimos, o sea, nosotros introducimos datos. Entonces, como el objetivo inicial es escribir datos, lo que vamos a utilizar es esta de aquí, va, of string. Solo déjenme tomar una captura de pantalla de la asistencia. Si aparecen nuevos compañeros, pues vamos a tomar otras capturas. Recuerden ir a marcar asistencia ya en la actividad, ¿verdad? En el apartado correspondiente que está arriba de todas las unidades. Vaya, vamos a crear un tipo de dato
of stream una variable de ese tipo de datos. A la variable, recuérdense, tal cual como nosotros declaramos las variables enteras, ¿va? Y le ponemos un nombre así cualquiera, pues nosotros también podemos declarar variables del tipo of stream. Este es un tipo de dato, como el int, como el float, como el char, etc. Entonces, a esto le podemos poner, qué sé yo, dato, archivo, escritura, qué sé yo, como nosotros le queramos poner. Esto va a llevar unos parámetros. El principal parámetro que lleva es el nombre del archivo. Así le vamos a poner archivo.txt. Con esto nosotros creamos y abrimos el archivo. Nada más. Al correrse esta línea, pues nosotros estamos definiendo que la variable se va a llamar dato y que esta variable de dato va a tener consigo involucrada una variable que se llama archivo.txt y pues se va a abrir el archivo. Abrimos el archivo en pantalla. Entonces, abriendo ese archivo, pues lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar esta variable para hacer referencia a ese archivo y mandarle datos. De esta manera. Así de fácil. Entonces lo que vamos a hacer es guardar el archivo este. Voy a meterme aquí, voy a abrir una nueva carpeta que se llame códigos. Códigos tuto 6. Y a este código le vamos a poner ejemplo 1. Entonces, ya está guardado. Corremos. Y si se fijan, no pasa nada. Simplemente se corrió. Si ustedes se fijan, aquí parece haber un mensaje. Así como cuando nosotros escribimos cout. Así como cuando nosotros escribimos cout, cuando nosotros escribimos dato, pues pasa lo mismo, ¿va? Solo que el cout sirve para imprimir algo en pantalla. ¿Vean? Y se imprimió este mensaje en pantalla. Pero cuando declaramos una variable de este tipo y utilizamos esta variable que hemos creado, pues lo que va a pasar es que ese mensaje no se va a imprimir en pantalla, sino que se va a ir a escribir al archivito que nosotros generemos. Entonces, por aquí tenemos este ejercicio que se llama códigos tuto 6. Si se fijan, aquí se creó un archivo. Lo voy a eliminar para que vean que no es paja, ¿va? Ahí se eliminó. Entonces, aquí tenemos el código. Solo así, ¿va? Si se fijan, no hay nada, ¿ve? Solo están los dos archivitos que se guardaron, ¿va? El código CPP y el ejecutable que se genera cuando se corre el programa. Cuando yo corro y aparece la pantallita negra que se ejecutó correctamente, ya aparece un archivo. Y cuando abrimos el archivo, el mensaje que tiene es específicamente lo que le pusimos aquí. De esta manera escribimos datos en un archivo de texto. Bien fácil, ¿va? Una línea adicional hay que poner y la librería. Nada más. Vaya, entonces, si yo quiero, si ustedes se fijan, le voy a poner otro mensaje. Buenos días. Vamos a cerrar el archivo. Corremos. Y después que corremos, vamos a ver qué pasó allá. Y en el archivo van a ver ustedes que dice buenos días. Si se fijan, como lo estudiamos en la tutoría de repaso, lo que pasó fue de que se borró el mensaje que estaba antes y fue sustituido. Ahora, si nosotros no queremos sustituir esos datos, sino que lo que queremos es agregar más texto al archivo, pues lo que tenemos que hacer es colocar este mensaje. iOS app. Si ustedes se fijan, de la tabla que yo les mostré hace un rato,
IOS-app es uno de los tipos de instrucción que se requiere para definir qué vamos a hacer nosotros con el archivo. Con el IOS-out, si le colocamos IOS-out, se abre un archivo, se escribe algo en el archivo y se vuelve a sustituir lo que ya está ahí cuando volvemos a correr. Lo que quiere decir de que si nosotros lo dejamos así, sin nada, es como que nosotros le pongamos esto. La misma función va a realizar ese otro parámetro ahí. O sea, este parámetro es el que de por sí la función ya tiene por defecto. Ahora, si yo le quiero especificar que no borre lo que está dentro y que yo le voy a poner algo nuevo y lo voy a ir agregando al final, pues tengo que colocarlo de esa manera. Vaya, si ustedes lo recuerdan, aquí adentro ya había un mensaje de buenos días. Vaya, si yo le dejo la instrucción así y yo lo vuelvo a correr, entonces funciona. Vamos a abrir. Y si se fijan, ya hay otro buenos días. Igual si lo vuelvo a correr, podemos abrir y vamos a encontrar otro buenos días. Ya tenemos 3 buenos días ahí, va. Vaya, esta es la manera de escribir datos. Así de fácil, sencillito. ¿Cómo le vamos a hacer para leer datos? Vaya, vamos a abrir un nuevo archivo para ser un tanto ordenadito. Le vamos a poner aquí ejemplo 2. Para leer archivos, vamos a cambiar aquí. En este caso lo que vamos a buscar es leer datos en el archivo. Para leer, ¿qué fue lo que dije? No sé si lo recuerdan, ¿qué fue lo que dije que había que cambiar en lugar de off stream? If ¿Alguien lo string. recuerda? If stream, correcto. Right. If stream. Ah. Entonces, if stream. Dejamos esto aquí porque es el mismo archivito que vamos a leer, ¿va? Y si se fijan, aquí dice que hay que colocarle este parámetro para la lectura. Si no lo colocamos, pues no va a leer, ¿va? Entonces, en lugar de iOS app, le vamos a colocar iOS in. De esa manera, pues vamos a hacer una lectura de datos. Va. Recuerden que si leemos, pues tenemos que tener un depósito donde poner esa información que leamos, va. Ese depósito, pues lo podemos tener a disposición utilizando una variable char. En este caso va a ser una variable char que se llame leer. Vamos a poner cualquier número de datos que nosotros queramos, va. Pueden ser 10, pueden ser 100, 1000, lo que sea. Ese espacio solo va a determinar qué tan grande puede ser ese mensaje. Vale. Dejémoslo ahí en 100. Entonces ya tenemos la línea especificando que vamos a hacer una lectura. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer la lectura, ¿va? ¿Cómo podemos hacer la lectura? Para que agarre también los espacios y todas las cosas. ¿Alguien lo recuerda? Si le ponemos aquí un CIN normal, pues solo va a leer la primera palabra y cuando hay el primer espacio, ahí se muere, ¿va? ¿Alguien recuerda qué instrucción utilizamos en las tutorías pasadas para agarrar? ¿Perdón? Perdón, ¿alguien ahí mencionó algo? Gabriela Sánchez está compartiendo. No sé si está compartiendo ahí. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, Sí, claro. ok, Sí, ok. sí, sí. Vale. Lo que se ocupa es la función getLine. Recuerden, con la función getLine, aquí colocamos la variable que vamos a utilizar, que en este caso sería leer, esta que declaramos aquí. Y le ponemos una coma y le ponemos cuántos espacios tenemos disponibles. Vale, pero ¿a qué le vamos a aplicar esta función getLine? Se la vamos a aplicar al archivito. El archivito, la variable que está haciendo referencia al archivito es esta. Entonces aquí le vamos a poner dato.getLine. Así.
Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Leemos el archivito y lo que leamos, pues lo vamos a guardar aquí en esta variable leer, teniendo a disposición estas cuestiones. Entonces, con esto hacemos referencia a que lo que vamos a ir a leer va a ser este archivito. Entonces, ya leemos, va. Pero si se fijan, a pesar que ya leemos, no pasa nada. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no pasa nada? ¿Por qué no lo podemos ver aquí? Porque tiene que hacer que se vea lo que está en Fíjate que no se te escucha muy bien. No sé si Gabriela es la que está platicando ahí, pero no se escucha, se escucha muy mal, se escucha el sonido bastante bajo. Vaya, pero lo que yo estoy seguro que quiso decir la compañera es lo siguiente. No se muestra nada porque no hemos impreso en pantalla, va. Hay que imprimir en pantalla. Entonces, si ustedes se fijan, estamos consultando el archivo, estamos tomando lo que encuentra en el archivo y lo estamos guardando aquí en esta variable. Entonces, eso es lo que tenemos que imprimir. Va. Vean qué es lo que pasa. Aparece un buenos días. Entonces ya leyó, va. Leyó del archivo, se trajo lo que encontró. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Vamos a ir al archivo para que ustedes vean y traten de ayudarme ahí a analizar lo que pasó. Vean, tenemos ahí un buenos días y en el archivo tenemos 3 buenos días. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que está pasando ahí? ¿Alguna idea? ¿Algo que le gustaría compartir ahí? Vaya, si no hay ninguna idea, lo que ocurre es que con esta instrucción, a pesar que agarramos los espacios, cuando se encuentra un enter, o sea, un salto de línea, si se fijan aquí, pues es como que alguien le dé enter, así ve. Cuando el archivo se encuentra con un salto de línea, hasta ahí deja de leer. Por esa razón, solo nos aparece una línea. Entonces surge la pregunta, pero ¿cómo le podemos hacer para que lea todo el archivo? Buenísima pregunta. Le voy a compartir este archivo porque es el que sirve para realizar lecturas. Se lo voy a compartir ahí al grupo. Y ahorita vamos a hacer la modificación para que se pueda leer todo el archivo. Bien fácil, miren. Declaramos aquí el if stream. Y aquí tenemos que colocar una instrucción que nos permita leer todo. Eso lo vamos a hacer con un bloque repetitivo. Porque vamos a ir contando línea por línea hasta que encontremos la última letra del documento. Y vamos a leerlo todo. Eso se hace con esta instrucción. Con esta instrucción. Esa instrucción sirve para determinar si estamos ubicados en el final del archivo. End of file. Final del archivo. Entonces, hacemos referencia a la variable que se ubica en el archivo, que es esta. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, mientras el dato haya llegado al final, pues vamos a hacer lo que está dentro del while. Pero lo que nos interesa es lo contrario. Por eso le colocamos esto. Con esto, pues, hacemos que esto se vuelva negativo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, mientras el archivo no llegue al final, o sea, mientras no hayamos llegado al final del archivo, lo que vamos a hacer es leerlo, leer el archivo completo con esta instrucción, mientras no hayamos llegado al final del documento. Lo vamos a leer
y vamos a ir imprimiendo lo que se muestra en pantalla. Vamos a ir imprimiendo lo que vayamos encontrando. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mientras iniciamos con el documento, y esto solo va a estar vigente hasta que lleguemos hasta el final del archivo. Va a leer todo el documento y cuando lleguemos al final, pues nos salimos de este bucle while. De esa manera funciona. Entonces, con esta instrucción vamos a ir leyendo lo que nos vamos encontrando y con esta vamos a ir mostrando en pantalla todo lo que vayamos hallando. Y si se fijan, ahora sí se imprimen los 3 buenos días. Se imprime el primero. Cuando llega aquí, pregunta va. ¿Ya llegamos al final del documento? No. Entonces volvemos a repetir. Entonces, volvemos a intentar ahí y al finalizar la segunda línea vuelve a preguntar, ¿va? ¿Estamos al final del documento? No, todavía hay más datos, ¿va? Entonces, volvemos a intentar. Cuando llegamos aquí y ya no haya más en el documento, volvemos a preguntar, ¿va? ¿Aquí finaliza? Sí. Entonces, cuando finaliza ahí el documento, nos salimos. De esa manera funciona la escritura y la lectura de archivos de texto. Así de fácil. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque en un inventario, parte de la gracia del inventario es almacenar datos ahí, así, de esta manera. Almacenar datos en archivos de texto. Si vamos a almacenar cuántos productos hay, qué tipos de productos hay, todo eso. Entonces, vamos a llegar hasta ahí y yo les voy a mostrar en posteriores asesorías cómo es que hacemos para guardar esos datos. Para guardar esos datos en archivos de texto. Para guardar los datos ya del proyecto que ustedes están haciendo. Para guardarlos, para leerlos, para modificarlos, eliminarlos. O sea, en ese fin vamos. A eso vamos. Bien, con esto ya abordamos prácticamente lo que tiene que ver con entradas y salidas de archivos. O sea, escribir en archivos y leer de archivos. No sé si hay alguna consulta por el momento. Si ustedes gustan, pueden escribir cualquier tontera en algún archivo de texto. ¿Va? Pueden escribir cualquier cosa que ustedes quieran en un archivo de texto. Hacemos referencia a ese archivo de texto y lo van a poder leer completo y mostrarlo en pantalla. Pueden hacerlo si ustedes gustan. Vean, les voy a hacer la prueba de fuego para que veamos que sí funciona. Un montón de letras, a lo loco. Ahí está. Lo guardamos y vamos a ir a probar. Vamos a ver si es cierto que esta cuestión funciona. ¿Va? Espero no haber escrito más de 100 caracteres. ¿Va? Vamos a ver. Vean. Volvió a leer todo el archivo y todo el relajo que yo escribí hace un ratito. Entonces, de esta manera funciona esto. Oí que no sé si una compañera, no sé si Gaby activó el micrófono, no sé si preguntaste algo. ¿Tienes alguna consulta? Hola, ingeniero. ¿Quién es? ¿Quién es? No veo que alguien... Hola, Ah, Gaby. Ok, dime. Roxana. Yo terminé ya el proyecto, ingeniero. ¿Será que se lo puedo enviar para ver si lo revisa y si puedo agregarle otras cosas que yo ya no sé qué más hacerle? Ok, de acuerdo, pero no sería lo ideal revisarlo en esta sesión, ¿va? Porque en esta sesión vamos a desarrollar contenido para que los compañeros que todavía no hayan ingresado, o sea, que no hayan empezado o que no hayan cómo hacerle, pues vayan, le hagan con todo. Si gustas, me lo compartís en privado y lo vemos, puede ser hoy en la noche o mañana. Nos reunimos un rato y le damos con todo y me decís qué es lo que has hecho y cómo lo has hecho. ¿Está bien? Va, chivo, pues, de acuerdo. Así quedamos. Bien, entonces, si no hay más consultas, pues quedamos hasta acá con la cuestión que tiene que ver específicamente con archivos de texto, lectura y escritura. De esta manera se lee y se escribe en archivos de texto. Vamos a entrar un poquito a la temática de estructuras. Esta temática de estructuras es la que les va a dar pie a ustedes para que puedan realizar el proyecto.
para que puedan manejar datos en grandes cantidades y de diferentes tipos en una sola estructura de datos. Y posteriormente a abordar esta cuestión de estructuras, les voy a enseñar cómo arrancar con su proyecto. Les voy a enseñar cómo debemos proceder, cómo nos vamos a tirar al agua, cuál va a ser el esqueleto inicial. Me gustaría que ustedes, si pueden, pues en ese mismo momento que ya abordemos eso, agarren su computadora y empecemos ahí a programar desde cero. Vale, vamos a entrar entonces a la temática de estructuras. Leer. Vamos a borrar todo este relajo que está aquí. Dejamos solo las líneas reglamentarias, vean. Una estructura, se lo voy a resumir así en pocas palabras, es como una matriz, más o menos, que se define de esta manera. Se le coloca el nombre struct, se le pone un nombre que ustedes quieran, le quieran poner, ¿va? Ya van a ver cómo es la cosa. Adentro se le colocan un montón de tipos de datos y variables. Y posteriormente se cierra. Entonces, nosotros desde una variable externa podemos acceder a todos estos tipos de datos que están aquí. Por ejemplo, si nosotros le llamamos a esta estructura animal, digamos, animal, le vamos a poner como animal. Vaya, ¿qué tipos de animales existen? Puede ser un perro, un gato, una serpiente, un oso, un tigre, etcétera. Entonces, si nosotros dejamos una estructura que se llame animal, por ejemplo, posteriormente vamos a poder acceder a varios tipos de animales. Ya van a ver cómo funciona esa onda. Vale, vamos a hacer un programa en el que hagamos una estructura de tipo persona. Una estructura que se llame persona. Vale. O estudiante puede ser. Lo vamos a dejar como persona. Puede ser estudiante, va, estudiante, pongámosle. Vale, estudiante. Un estudiante, ¿qué tipo de datos tiene? O sea, ¿cómo mapeamos a un estudiante? ¿Alguien me puede decir qué identifica a un estudiante? El NIE. El NIE, va. En algunos casos le dicen número de lista, código, nombre, etcétera. Vamos a empezar con el nombre. Char, nombre, el primer dato fundamental, va. Le vamos a poner unos 20 espacios. Le vamos a poner los apellidos también. Apellidos. Otros 20 espacitos. O sea, 20 espacios para poner el apellido. Vamos a poner lo que dijo el compañero. NIE. Así le podemos poner, va, NIE. Ese NIE va a ser de 10 espacios, digamos. No estoy seguro si el NIE lleva datos numéricos o caracteres, pero por cualquier cosa lo vamos a dejar como cadena de caracteres. Tiene nota, va. Vamos a declararlas como float, las notas, nota 1, primer examen, nota 2, nota 3. A esas notas le podemos poner como nosotros queramos, va, examen 1, examen 2, así sucesivamente. Y al final de cuentas de estas notas, pues nosotros podemos sacar un promedio, va. Entonces el estudiante también va a tener un promedio. Si se fijan, ya mapeamos un montón de características de un estudiante, ¿va? Tenemos la estructura estudiante y adentro de esa estructura estudiante, si se fijan, tenemos datos flotantes, tenemos datos, podemos tener datos enteros, ¿va? Aquí le podríamos poner un entero. La Número edad de podría lista, ¿va? ser. Antes, cuando yo estudiaba, cuando estaba yo chiquito, ocupábamos bastante esta tontera del número de lista, ¿va? Ahora no sé si eso ha sido sustituido por el NIE, no lo sé. Pero antes era el número de lista, ¿va? Del aula, ¿va? Y ahí pasaban lista los profesores. Si se fijan dentro de esta estructura, pues nosotros podemos albergar un montón de tipos de datos. Tenemos varios char, tenemos un int, tenemos varios float y podemos declarar otro montón, ¿va?
otro puño. Entonces, de esta manera procedemos, ¿va? Ahora, ¿para qué sirve dejar este puño de relajos aquí? Vaya, aquí debajo, al finalizar el bloque de la estructura, acá, si se fijan, se coloca afuera del main. Aquí abajo nosotros tenemos que crear una variable con este tipo de datos. Una variable en este caso es de tipo estudiante, ¿va? Entonces va a ser estudiante y a esa variable de tipo estudiante le tenemos que poner un nombre, el que nosotros queramos, ¿va? Puede ser stud1, así le podemos, como ustedes quieran, le pueden llamar. Lo que hace, lo que sí debemos tener en cuenta es que esta cuestión, que es esta misma que está aquí, va a ser el tipo de dato en este momento. Esta tontera va a ser el tipo de dato. Y nosotros vamos a crear una variable de este tipo de dato. Es como crear una variable de tipo entero. En este caso ya no es tipo entero, sino que es una variable de tipo estudiante. En este caso, cuando nosotros creamos una estructura, esta cuestión que nosotros colocamos aquí se vuelve el tipo de dato. Entonces, ese tipo de dato es esta cosa que está aquí. Vaya, ¿cómo procedemos para poder acceder a todos los datos del estudiante? Bien fácil, fíjense. Le vamos a imprimir un mensaje aquí a la persona, ¿va? Ingrese el nombre. Ese nombre, fíjense bien cómo lo vamos a tratar. Vamos a guardar ese nombre en esta variable, haciendo referencia al nombre. ¿Cómo hacemos eso? Así ve. Stud1, queremos saber del estudiante número 1 su nombre. Sí. ¿Vean? Así de fácil es. Así se hace referencia. Entonces vamos a guardar ahora el apellido, ¿va? Aquí tenemos el apellido. ¿Cómo hacemos referencia al apellido? ¿Alguien me lo dicta? Tenemos el apellido del primer estudiante. ¿Cómo logramos eso? Stud1 Ajá. punto apellido. Stud1 punto apellido. Ahí está. Así de suave. También tenemos error en la variable el dato estudiante. Allá dice estudu y es stud. Ah, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Ya vi yo que están con toda la potencia. ¿Va? Stud. Había puesto al revés la U en el lugar que no era. ¿Va? Stud. Stud. Ahí está. Cabal. Excelente. Así de fácil. Vaya. Entonces ya tenemos el dato de nombre y el dato de apellido. Vamos a solicitar el NIE. ¿Va? Y lo mismo. Aquí tenemos todo este puño de datos. ¿Va? Eso es lo que le vamos a solicitar al usuario. Va. Entonces, el apellido, aquí le vamos a poner ingrese el NIE. Y aquí vamos a hacer referencia al NIE. ¿Va? Después del NIE parece que era el número de lista. ¿Va? Número de lista. Así creo que se llamaba la variable. Después del número de lista, pues va la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 1. Por aquí vamos a decirle que ingrese la nota 3. Y lo mismo que habíamos hecho aquí es lo que vamos a hacer en lo siguiente. ¿Va? Estudiante.número de lista, estudiante.nota 1, estudiante.nota 2. Y por aquí estudiante.nota
3. Entonces, de esta manera hacemos referencia a los datos que están adentro de la estructura. Vaya, ahora vámonos a su proyecto. Si ustedes se dan cuenta, en su proyecto ustedes han elegido una entidad. Digamos que la entidad es productos de limpieza. ¿Qué tipos de productos de limpieza existen? Solo por poner el ejemplo. Fíjense, vamos a hacer esa analogía aquí. Struct, productos de limpieza. Sí, vamos a dejar la estructura ahí. ¿Qué clases de productos de limpieza existen? Podemos poner aquí rinzo, lejía, asistín, pastillas de olor para el baño. Aquí tenemos varios tipos de productos. Podemos irnos también por otro rumbo, fíjense. El caso que va a aplicar para ustedes es el siguiente. Ustedes cuando definieron la base de datos de su proyecto dijeron, vaya, yo quiero que mi proyecto lleve nombre del producto. Yo quiero que mi proyecto, mi programa lleve cantidad de producto, precio unitario, fecha de vencimiento, precio mayorista. Estas características que ustedes definieron allá son las que van a ir en la estructura de datos. No sé si se comprende. Entonces, esos datos van a ser como las categorías de las cuales ustedes van a ingresar los datos. Vaya, entonces, de esto va a salir una tabla. Vamos a trabajar con una matriz. Esos datos de la estructura van a ser esencialmente los que van a ir aquí como en el encabezado de la tabla. ¿Va? Nombre del producto. El segundo es cantidad del producto. El tercero es precio unitario. La siguiente es fecha de vencimiento. Ya lo borré. Vean. Entonces, aquí tenemos la tabla. Precio mayorista. Esto me lo estoy inventando, claro. ¿Está? Entonces, aquí tenemos esta tabla. Entonces, esta estructura va a dar pie a las categorías que están aquí arriba, que son las que ustedes generaron en el foro. En el foro aquel que yo les respondí. Entonces, eso es lo que va a ir aquí en la estructura. Ahora, cuando ustedes van al ingreso de los datos, ingresar datos, entonces lo que van a hacer es ingresar un producto aquí, va, lejía, cantidad de producto 15 lejías, precio unitario 20 centavos cada lejía, la fecha de vencimiento 2025 y el precio mayorista es $1 la docena, va. $1 la docena. Eso va a ser lo que ustedes van a ingresar en el apartado que dice ingreso de datos. De esta manera ustedes lo van a hacer. Ya vamos a entrar en detalle. Vale. Entonces, tenemos
En este caso, la estructura estudiante, ¿va? Tenemos la estructura estudiante. De esa estructura estudiante tenemos la stud1. Entonces, ya ingresamos todos los datos de esta manera. De esta manera van a ingresar ustedes los datos en su apartado, ¿va? Ya vamos a entrar en un ejemplo más adelante de cómo se hace. Entonces, corremos. Aquí me tira un error. ¿Alguien sabe por qué me está tirando un error? Este programa raro. Dice de que no tiene el miembro apellido. Ah, porque yo aquí lo declaré como apellidos. Vale. Vean, fácil. En este caso diría, el proyecto de alguien diría, ingrese el nombre del producto. Aquí le vamos a poner lejía, va. Ingrese la cantidad del producto. Aquí le vamos a poner 25 lejía, va. Va. Y así sucesivamente. No sé si se comprende la idea. ¿Se comprende? Sí, sí, Ok. licenciado. Vaya. Sí, Entonces ahí tenemos, ingresa el nombre, lejía. Ingresa el Una apellido. consulta. Dime. Está bien explicado todo. Solamente me genera una duda, que yo creo que todavía no es tiempo, usted me dirá. Ajá, Estamos guardando los datos en variable, de manera exactamente. de estructura, pero Sí. si queremos que se guarden en el documento de texto, Ajá. combinaríamos lo que nos explicó hace poco. Exactamente. Sin embargo, tengamos un poquito de paciencia y en lo que resta de la tutoría vamos a hacer un ejemplo ya entrando en materia de cómo se hace, ¿va? Les voy a resolver un Perfecto, ejemplo gracias. entrando en materia y ingresando los datos ya al archivo de texto. ¿Oíste? Te agradezco mucho la pregunta, pero ya lo vas a visualizar. Ya lo vamos a visualizar. Gracias, gracias. ¿De acuerdo? Buenísima pregunta. Vaya, entonces, de esa manera nosotros ingresamos datos con una estructura. Así de fácil. Vaya, entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya podemos entrarle con patada al pecho a desarrollar un programa como el que les están pidiendo a ustedes, ¿va? Va. ¿Cómo vamos a hacer ese relajo? Lo primero que tenemos que hacer es iniciar el programa, ¿va? Vamos a empezar desde lo más básico. Vamos aquí al return 0. Return 0. Vaya. Lo primero que vamos a hacer aquí, voy a darle un enter acá para dejar el espacio, es crear el menú. Vamos a poner aquí crear el menú. ¿Cómo creamos el menú? ¿Cuáles son las cuestiones que debe hacer su programa? ¿Alguien me dicta? La primera es ingresar datos. La segunda, Escribir los datos en el documento. perdón, Ingresar los datos en el documento sería lo ahí mismo que está. ingresar, ¿verdad? Sí, así es, así es. Tenemos ya la primera opción. El otro no me acuerdo si era mostrar, eliminar, parece. Díctenmelos ahí en orden. Modificar, Modificar, va. El otro, había uno que era salir, parece. El salir otro, del sistema, sí. ajá. 1, 2, 3, 4, 5. Parece que había uno que era buscar.
En nuestro sistema, licenciado, teníamos uno, ojalá lo logremos hacer, que era mostrar detalles del producto. Mostrar, va, aquí está, mira, ya lo tenemos ahí. Mostrar, eliminar, modificar, salir, buscar, ordenar. Bye. Fíjense bien. Vamos a crear el menú primero. Lo primero que le vamos a decir al usuario para crear un menú es fácil, el mensaje más simple de la vida, va. Ingrese, en este caso, el nombre del estudiante, va. Lo vamos a dejar como nombre del estudiante, va. Cada quien que lo tome para su caso, va. En este caso podría ser ingrese el nombre del producto, ingrese la cantidad del producto, qué sé yo. Ustedes van a definir qué parámetro ingresan aquí. Eso lo vamos a ingresar con un CIN y lo vamos a colocar en una variable. Ya vamos a definir cuál va a ser esa variable. Después le vamos a decir que ingrese el apellido del estudiante. Perdón. Esto ya, perdón, aquí me confundí un poquito. Vale, ahí ya me estaba metiendo yo en la función de ingresar. El objetivo ahorita es crear el menú. Lo que le vamos a decir al usuario es presione 1 para ingresar datos. Ya me estaba yendo más adelante yo. Vale. Presione 1 para ingresar datos. Le vamos a decir que presione 2 para mostrar datos. Yo lo estoy haciendo desordenado, pero ustedes lo deben hacer en el orden correspondiente que les dice la consigna. En el número 3, eliminar datos. En el número 4, modificar datos. Presione 4 para modificar datos. Presione 5 para buscar, por ejemplo, para buscar, pongámosle buscar. Presione 6 para modificar. No, modificar ya estaba. Ordenar. Y presione 7 para salir. Ahí está, ¿ven? 1 para ingresar, 2 para mostrar, 3. Aquí ya hicimos el menú. Solo le hemos impreso un montón de mensajes al usuario. ¿Va? Fácil. Ya lo tiene el usuario ahí, todas las opciones. Esas opciones se deben guardar en una variable. ¿Va? Esa variable se va a llamar de la manera que ustedes quieran. ¿Va? Le podemos poner opción, así, para que el usuario elija una opción. Una vez se muestra todo esto, pues tenemos que ingresar el dato, ¿va? Para ver qué es lo que quiere hacer el usuario. Entonces aquí le vamos a decir que lo coloque en la variable opción. Así de suave. Vaya. Entonces, ¿alguien me quiere decir cómo le hacemos para elegir una de varias opciones? ¿Alguien recuerda qué estructura se utiliza? Switch. Switch. Cabal. Case. Varios compañeros ahí lo dijeron. Switch case. Entonces, switch. En este caso, la variable que vamos a testear es la variable ops. ¿Vean? Ahí la tenemos. Y aquí ya vamos a definir de un solo los casos. Si el usuario ingresa un 1, pues vamos a irnos al ingreso de los datos. ¿Va? En este caso vamos a definir 3 casos. Fíjense. Vamos a definir 3 casos. El caso 1, caso
el caso 1 es de ingresar datos, el caso 2 es de mostrar los datos en pantalla. Y el caso 3 es el de salir. Perdón, sí, el 7 vamos a poner para salir. Esos 3 casos son los que vamos a ilustrar. Los otros los vamos a dejar para o posteriores intervenciones o para cuestiones ya un tanto diferentes, ¿va? Para que ustedes los desarrollen o para que en alguna reunión adicional pues nosotros lo vayamos visualizando. Presione 7 para salir, presione 1 para ingresar. Aquí le vamos a escribir al usuario. Usted ha decidido ingresar datos. Aquí le vamos a poner que el usuario ha decidido mostrar datos en pantalla, ¿va? Mostrar datos. Y en la tercera opción, en la séptima, perdón, le vamos a decir, usted ha decidido salir del programa. Así de fácil. Suavecito. Vaya. ¿Cuáles son los datos que vamos a ingresar en este caso? Vamos a definir los datos aquí en una estructura. Supónganse ustedes que alguien eligió repuestos. ¿Cuáles son los repuestos? Cantidad de repuestos. Nombre del repuesto. Nombre del repuesto. Entre otros. De esta manera lo van a definir ustedes. En este caso, pues vamos a trabajar con una estructura de persona, o datos de personas. Un dato genérico de persona, porque para no ayudarle más a algún grupo que a otro, sino que voy a definir yo el dato persona y ustedes toman la idea y de ahí ustedes lo desenvuelven. Entonces, ¿qué datos tienen las personas? En este caso, como vamos a hacer un listado, va. Entonces, vamos a definir un correlativo. Y vamos a definir fácil, un nombre y un apellido. Tenemos un correlativo, un nombre y un apellido. ¿Cuáles van a ser los datos con los cuales vamos a crear la tabla? Vaya, vamos a hacerlo de esta manera, fíjense. Fíjense cómo trabaja esta cuestión de las estructuras. Y les voy a explicar cómo es la interpretación. Vaya, tenemos ya creada aquí la estructura persona. Entonces, aquí tenemos el tipo de dato persona, lo colocamos y vamos a decir que va a haber una persona 1, o pongámosle mejor que va a haber un grupo, grupo de personas, para que lo interpretemos ya como una tabla. Si nosotros definimos de esta manera esta estructura aquí, desde ya nosotros estamos creando lo siguiente, fíjense. Desde ya nosotros estamos creando esto. Persona, grupo 5. Entonces, estamos definiendo que esa persona va a tener 3 características. Aquí van a estar las 3 características. La primera es el correlativo. La segunda es el nombre. Y la tercera es el apellido.
ahí tenemos lo que nos define la estructura. Si nosotros le colocamos aquí grupo 5, quiere decir que vamos a hacer una tabla de 5 espacios. Entonces, aquí va a haber 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que estamos definiendo. ¿Vean? Tenemos un grupo de 5 que es de tipo persona. Entonces, tenemos este grupo de 5 y el tipo persona tiene todos estos parámetros. El tipo persona tiene el parámetro correlativo, tiene el parámetro nombre y tiene el parámetro apellido. No sé si se va entendiendo hasta ahí, hasta el momento. O alguien se ha quedado y necesita hacer alguna pregunta. ¿Alguna duda? No hay por el momento. Más o menos se comprende. ¿O nos quedamos ahí en el camino? ¿Estamos bien? Va. Vaya, dice Julio que estamos bien. Que estamos con todo. Vaya. Entonces, básicamente, creando esta estructura de tipo persona con estos 3 parámetros y creando una matriz de 5 espacios, pues estamos creando esta tabla. Esto es la estructura. Define los tipos de datos y con el grupo de 5 apartados estamos creando esto. Si yo solo le pusiera 3 aquí, miren, si yo solo le pusiera 3 espacios ahí, pues básicamente estaría creando solo esto, miren. 3 espacios. Así. Vamos a dejarlo así como 3 espacios. Entonces vamos a lo que nos interesa. Ingresar los datos. ¿Cómo le hacemos para ingresar los datos? Hemos decidido ingresar los datos. ¿Qué es lo que pasa cuando corremos el código ahorita? Fíjense. Al momento de ingresar, pues se queda esperando esta tontera, ¿va? Se queda esperando que ingresemos un dato. Ingresamos el 1. Usted ha decidido ingresar datos. Después de ese mensaje, pues tenemos que codificar nosotros cómo lo vamos a hacer. Vale, vamos a ver. Entonces, fácil. Lo colocamos acá debajo de el 1 y sencillamente lo que tenemos que hacer es dejar que se ingresen los datos. En el primer caso, lo que le deberíamos preguntar al usuario es que ingrese el correlativo. ¿Dónde está? Aquí está. Ingrese el correlativo. Después de ingresar el correlativo, tenemos que ingresarlo específicamente en el lugar que corresponde. Entonces, hacemos referencia al grupo que creamos. ¿Sí? Persona.correlativo. Tenemos que hacerlo de esta manera, mira, como, vaya, recordad que persona es la estructura, ¿va? La persona es la estructura, la que tenemos ahí arriba. Hemos creado una variable de tipo grupo, que esa variable es la que vamos a utilizar nosotros en el main. A esa variable vamos a hacer referencia. Entonces, básicamente sería así, mira, grupo punto correlativo. Hay que recordar que el grupo es una matriz de 3 espacios. Entonces, debemos definir ese caso. Ya lo vamos a hacer. Entonces, tenemos ahí el ingreso del correlativo. Vamos a ingresar el nombre. Ingresamos el nombre. Y tenemos que colocarle grupo.nombre. Me hacen falta los puntos y comas.
Por aquí le vamos a colocar el apellido. Ingrese el apellido. Grupo.apellido. Ya tenemos ingresados los datos. Entonces, una vez hayamos ingresado los datos, pues aquí ya nos podemos salir del bloque, con el break. Hay una cuestión bien importante. Si se fijan, aquí estamos diciendo que el grupo, estamos haciendo referencia al grupo, pero el grupo es todo este relajo. ¿A dónde lo vamos a guardar? Vaya. Bien, colocándole grupo.correlativo, estamos diciendo que lo vamos a guardar en cualquiera de estos tres. Pero ¿cómo definimos en cuál de los tres? Hay una manera bien fácil. Aquí arriba, al inicio, aquí en opción, pues podemos declarar una variable que se llame como ustedes quieran, ¿vale? Puedo poner aquí una i, que haga referencia al espacio número 0. El espacio número 0 es este que está aquí arriba. Este es el espacio 1 y este es el espacio 2. Entonces, puedo colocarle la i allá abajo, así. En este caso, la i inicialmente va a valer 0. O le puedo colocar el 0 directamente. Aquí adentro, ¿sí? 0. Con el fin de llenar la tabla de manera automática, pues le vamos a colocarla ahí. Le vamos a colocarla ahí. Vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Ya van a ver para qué le vamos a colocarla ahí. Vaya. Se van a llenar entonces, en este caso, el grupo, el espacio 0. Entonces sería este espacio de aquí. Después se llenaría el nombre con el grupo en el espacio 0. Sería este de aquí. Después sería el apellido en el espacio 0. O sea, este que está ahí. Después, cuando volvamos a ingresar al espacio del ingreso de los datos, pues lo que tenemos que hacer es aumentar el conteo. ¿Va? Aumentar el conteo. Entonces, aumentamos la cuenta. Y la próxima vez que volvamos a ingresar aquí, pues esta I ya no va a valer 0, sino que va a valer 1 por este saltito que dimos acá. Entonces, ahí tenemos ya el ingreso de los datos. Vamos a hacer la prueba. Tenemos aquí un pequeño problema. Si se fijan, ingresamos el primer dato. Perfecto. ¿Va? Ingresa el correlativo, el número 1. Ingresa el nombre, José. El apellido, Álvarez. Y ahí terminó. No tenemos que dejar que el programa termine. ¿Alguien recuerda qué hacíamos en los ciclos repetitivos para que los programas no terminaran? ¿Alguien lo recuerda? El system pause. ¿Perdón? El system pause. El system pause es para que se detenga al final. Está bien la El while. observación. ¿Perdón? Podría ser el while. Preguntarle Podría si ser el while. desea. Podría ser un do while, un for. En este caso, el que más fácil sale es el do while porque entra automáticamente en el bucle. Le vamos a colocar aquí lo que dijo el compañero. ¿Va? Esto nos va a dar una pausa al final para que no se salga de un solo el programa. ¿Va? También podríamos que si desea volver a ingresar, que se borre lo que ya está en pantalla. Ahí está, excelente, excelente, muy bien. A eso vamos, tranquilo, vamos paso a paso. Entonces, después de definir las variables, aquí vamos a poner un do while, porque es el más fácil. Puede ser un while, como dijo el compañero. Vamos a hacerlo en este caso con un do while. Vamos a cerrar acá la llave. Y aquí le vamos a poner el while. Le vamos a especificar que se mantenga funcionando mientras una variable que se llame bandera sea igual a 1. Entonces, antes de la bandera, pues tenemos que especificarle que
O podemos hacerlo más automático, fíjense, más automático. Solo le dejamos el 1 ahí, ¿ve? Si nosotros solo dejamos un 1 ahí, nunca se va a salir del bucle. Nunca. Ya van a ver. Si le dejamos solo el 1, ingresamos al correlativo, nombre, apellido, le damos el 7 para salir, nunca se sale, ¿ve? Vuelve a preguntar. Nunca se sale, siempre se sigue repitiendo. ¿Cómo le vamos a hacer para salirnos? Como hay una opción para salir, va. En esa opción para salir es bien fácil. Nos vamos al caso 7 y aquí detrás, en vez del break, vamos a colocar un exit. Con esta instrucción nos salimos de todo el programa. Hacemos que el compilador cierre su operación. Vean, si le presionamos el 1, pues nos va a dejar introducir datos. Va, ingresa el correlativo, el nombre. Va. Si apretamos el 7, ahí salimos. ¿Vean? Y ahora sí se sale. Va, decía por ahí el compañero, sería bonito que después de cada caso, pues, se borren las cosas, va. Entonces por aquí le vamos a poner un CLS. Se lo vamos a poner al inicio de cada caso para que cuando habilitemos el caso, se borre todo lo que está en la pantalla y solo se muestre lo que se debe mostrar en el momento. Vale, presionamos el 1, vean, se borró todo aquello y nos está pidiendo ingresar el correlativo 1. Juan, el apellido va a ser Pérez. Vale. Entonces, después de ingresados los datos, si se fijan, ya quedó ahí el bloquezote de regreso. Sería bueno que después del Pérez, de ingresar el Pérez, aquí al ingresar el Pérez, después que le demos Enter, como se va a volver a repetir todo el bucle, quiero ver cómo le podríamos hacer para que se borre todo. Podríamos ponerlo aquí arriba, un System CLS. Va. Creo que por aquí quedaría bien. Va, probamos. Vaya, vamos a ver. Ingresamos los datos. El número 1, Juan Pérez. Vean, después de ingresar los demás datos, se borra todo y vuelve a aparecer el menú. Queremos salir, presionamos el 7. Y ya se terminó. Vale, si se fijan, ya nos tiramos aquí en esta situación un código de 50 líneas que tiene que ver con el ingreso de los datos. Ahora, ¿cómo le hacemos para mostrar esos datos? Pues hay que definir aquí el caso de mostrarlo. Ha decidido mostrar datos. Entonces, vamos a hacer esa muestra de los datos, pero vamos a tomarnos un pequeño receso. Ahorita ya son las 2:20. Vamos a tomarnos un pequeño recesito de unos 7 minutos. A eso de las 2:25 volvemos, 6 o 7 minutos. 2:25 volvemos y vamos a continuar con la muestra de los datos. Entonces, una vez hayamos hecho la muestra de los datos, pues lo vamos a dejar hasta ahí. Ustedes trabajan en sus proyectos y cuando ustedes consideren conveniente, pues podemos reunirnos para consultar. Vamos a descansar un momento. Regresamos en unos 5 o 6 minutos.
volvemos, estimados. No sé si hay alguna consulta por el momento antes de continuar. Vale, si no hay más consultas antes de continuar, pues vamos a mostrar los datos en pantalla. Va. Lo que vamos a hacer es, le hemos dicho aquí que hemos decidido mostrar datos en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a testear aquí? Lo primero que vamos a imprimir aquí va a ser el primer dato que se ha impreso, correlativo. Relativo. Aquí mismo quizás en el mismo mensaje lo vamos a imprimir. Correlativo, después nombre. Y después apellido. Y lo vamos a imprimir. Vean. Vamos a ver qué es lo que se muestra. Si presionamos el 2, sale de un solo leñazo. No hace ninguna pausa. Entonces, como no hace ninguna pausa, pues le vamos a colocar aquí un System Pause. System Pause. Para que se detenga un momento. Vean. Aquí ya muestra los datos. Relativo, nombre y apellido. No me está mostrando nada porque no le hemos especificado que muestre específicamente nada, ¿va? Vale, lo que vamos a hacer es, si ustedes se fijan, pues nosotros podemos ingresar 3 bloques de datos. Podemos ingresar el número 0, se va a guardar. Podemos ingresar el número 1, se va a guardar. Podemos ingresar el número 2 y también se va a guardar. Entonces, lo que vamos a hacer es que con un for, vamos a ir de 1 en 1. Tenemos que especificar una variable adicional. Vamos a poner J, le podemos poner la variable si ustedes gustan. Iniciando desde 0. Entonces podemos ir desde J igual a 0. Pasando por J menor que I. Y J más más. ¿Para qué hacemos esto? Para que podamos ubicarnos en la primera columna de los grupos correspondientes, que en este caso sería grupo J punto correlativo. Aquí le vamos a poner un pleca T para que haga un espaciamiento. Vamos a hacer lo mismo con grupo J punto nombre. Y vamos a hacer lo mismo con la pleca T. ¿Alguien sabe para qué es esta pleca T? ¿Tienen alguna idea? Y vamos a colocarle aquí, Espacios, perdón. son espacios. Ajá, correcto. ¿De qué tipo de espacios? Es Ahí sí como te esto, quedó miren. mal. Cuando Perdón, ustedes pues, están, supónganse que ustedes están ubicados aquí. Si ustedes ponen un pleca T en la consola, en la pantallita negrita, va a hacer como que ustedes aprieten esto así, ¿ve? Un espaciamiento de tipo tab.
Eso es lo que va a hacer. Vaya. Entonces, vamos a ver si nos funciona. Ya lo tenemos ahí. Vaya. Entonces, primero tenemos que ingresar datos. ¿Va? Ingresa el correlativo. Correlativo 1. Vamos a poner José de Paz. Ingresamos otro. Vamos a ponerle aquí Juan. Relacha, miren, se murió, ve. Se murió. Creo que vamos a ver si no, en qué fue lo que pasó ahí. Vaya, 1. Ingresamos el correlativo 1. José de Paz. Mostramos el dato. Vamos a ver cómo se ve. No se ve nada. Veamos. Ingresamos el 1. El número correlativo 1. José. Paz. Vamos al número 2 para mostrar datos. Ahí está, ve. Por alguna razón, en vez de mostrar el espaciamiento, muestra la pleca T así suelta. ¿Va? Quiero ver. Creo que la pleca va al revés, si mal no recuerdo. Sí, sí tiene que ser. Vamos a ver si sí la acepta. Uno, volvemos. José. No sé por qué le agarra así de feo al programa. Elegimos ingreso de datos. José. Por ratitos quiere, por ratitos no quiere. ¿Va? Por alguna Licenciado, razón. la Dime. diagonal no va después de la T, no. No me acuerdo, fíjate. Vamos a visualizar. Pleca T en C++, dice. Así se escriben, mira. Pleca N, pleca antes de la N y pleca antes de la T. La pleca antes de la N es para hacer un salto de línea y la pleca antes de la T es para un espacio tipo tau. ¿Qué dice? Equivalente a presionar tau. Entonces, algo así va la cosa. Vaya, en vez de ponerle este pleca T aquí, le vamos a poner un montón de espacios así para estarnos evitando nomenclatura que todavía no hemos verificado. 1, José. Por alguna razón siempre reniega, mira. Ah, es que yo la estaba regando. Estaba poniendo a José en un tipo de variable que no era. Ahora. No le ingresaba el correlativo primero. El correlativo, nombre, José, apellido de Paz. Vaya, vamos a ver el número 2. Vean. Hay que acomodarlo bien, va. Lo vamos a acomodar mejor. Vaya, aquí vamos a ponerle un cout. Vamos a poner aquí un montón de líneas aquí raras, así bonitas. Vamos a colocarle ahora sí me fijé en que la estaba regando. Le vamos a poner 2 plecas T así directo, seguidos. Y lo mismo de este lado. Ahí está. Vamos a ver. Ahora está renegando que dice que aquí le hace falta el punto y coma. Va. Vean, le damos el 1 para ingresar datos. Le damos el 1 para especificar que es el primer número. Nombre José.
de paz. Mostramos los datos, vean. Ya casi caemos en el lugar, va. Casi, ve. Presionamos una tecla. Vamos a introducir el otro dato. El correlativo va a ser el número 2. Va a ser Juan. Cañas. Mostramos los datos. Vean. Por alguna razón se borraron los datos de arriba, pero ya si ustedes ven, se muestra el segundo dato. Podemos ingresar el tercer dato. Vamos a ver si desaparece el de arriba. Carlos. Ahí la regué. Ingresé el nombre y era el número. Vale, pero por aquí va la cosa. De esta manera ustedes deben proceder con su programa. Ingresamos un dato, ingresamos el correlativo, Juan Pérez. Ingresamos el otro. El correlativo sería el número 2, Carlos Castaña. Ingresamos otro. El correlativo sería el número 3. El nombre va a ser José Joaquín López. Vamos a ver si nos muestra los datos. Va, si se fijan, hace los 3 registros. Entonces, pero los nombres por alguna razón los borra de aquí. Por alguna razón borra esos nombres de ahí. Vale. Entonces, por aquí va a ir el desarrollo de su programa. Si ustedes se fijan, prácticamente ya hicimos el ingreso de los datos. Vamos a salirnos del programa acá. Ya hicimos el ingreso, hicimos el menú principalmente. Hicimos el ingreso de los datos, en el caso 1. Hicimos la muestra de los datos en el caso 2, trabajando con estructuras y con una especie de matriz, de esta manera. O sea, es importante que ustedes lo tengan en mente. Ya hicimos la cuestión de la salida. Aquí una cuestión que nos hace falta y que no la había puesto es el default. El default es para especificar todos los casos que no existen. Aquí la regó, Maitro, le vamos a poner. Vuelva a intentar con un número válido. Entonces, aquí no, aquí finalizamos, va. Aquí no le hemos puesto el cout. Entonces, de esta manera, cualquier dato que ingrese el usuario que no esté entre 1 y 7, pues nos va a tirar aquí. Entonces, de esta manera, esta es la estructura principal que va a tener su programa. A esto le tenemos que agregar lo que preguntó el compañero hace un momento, el compañero que tiene aquí el número de carnet, acá. Que cómo le hacemos para manipular Carlos. estos datos ya en archivos. Entonces, eso ya lo vamos a intentar después cuando ustedes ya hayan llegado a esta parte. Por el momento, dado que ya se nos está terminando el tiempo, pues por lo menos acá tenemos ya la estructura inicial del programa. Ustedes lo que deben hacer con este programa es agregarles los demás casos, va a colocarlos ordenados y agregarles los demás casos, va el caso de mostrar, de eliminar, de modificar, de buscar, de ordenar, los casos así ordenados y tratar de buscar código o de interpretar código de tal manera que nosotros podamos hacer esas modificaciones. No sé si hay alguna consulta por el momento. No, por el momento no. Estamos bien, va. Estamos bien ahí. Ok. Quiero ver. Sí, por el momento así lo vamos a dejar. En reuniones privadas, pues podemos trabajar específicamente ya con el caso que ustedes tengan. Aquí les dejo la inquietud de cómo trabajarlo. Tienen el video a disposición de la tutoría para que podamos trabajarlo ya un poquito más a detalle. Y una cuestión que debo mencionarles es que dada la situación con la unidad número 6, que es la que ha sido habilitada anoche, prácticamente fue habilitada anoche. O sea, se habilitó hace unos días, pero
El contenido ha sido habilitado anoche. Este contenido de aquí, de la pestaña de webinarios. Este laboratorio que se desprende de esta guía, que es este de aquí, es el que ustedes van a entregar el día 20 de noviembre. Por aquí estaba, quiero ver. Ejercicios propuestos a partir de acá. Es un solo ejercicio al parecer. Dice, realice un programa que haga uso del manejo de excepciones. El programa deberá contener un menú. Si se fijan, ya hicimos un menú. Lo hicimos ahorita. Un menú con las opciones de operación, multiplicación y división para ambas operaciones. Deberá utilizar funciones en las cuales aplicará excepciones. Para ambas operaciones no debe existir multiplicación por 0 ni división entre 0. Utiliza el código del ejemplo 7 con sus respectivas modificaciones. El código del ejemplo 7 es este de aquí. Tenemos el código del ejemplo 6 aquí. Código del ejemplo 7 es este de acá. Vaya. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son problemas y errores que aparecen en la programación que no han sido, digamos que, tratados por el compilador. Cuando tenemos nosotros alguna operación que pueda incurrir en un error, por ejemplo, una división entre 0, un número cualquiera dividido entre 0, si se fijan, lanza este mensaje. No se puede dividir entre 0. ¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos una división entre 0 aquí en esta cuestión? Lo vamos a investigar. Numeral include. Return 0. Va. Vamos a decirle al usuario que ingrese un número. Ingrese otro número. El primer número se va a guardar en una variable entera que se llama num1. El segundo número se va a guardar en una variable que se llama num2. Y ambos se van a dividir y se van a guardar en una variable que se llame div. Eso es lo que he especificado yo. El resultado es div. Veamos qué ocurre si hacemos la división entre 0. De por sí la división entre 0, por una situación que expliqué yo en la asesoría, no se puede realizar. Ingresamos el primer número y dividimos ese número entre 0. El programa terminó bien, aparentemente, pero no hizo nada. Si se fijan, no muestra ningún resultado. Entonces, como no muestra ningún resultado, lo que ocurrió aquí fue de que empezó a contar tiempo, pasaron 5 segundos y como no hay un resultado,
simplemente se salió. Tenemos ahí un problema ahora. Se queda esperando, no hay la respuesta, esperó bastante tiempo y como no encontró la respuesta, simplemente se salió y no hizo nada. Cuando ocurre un error de este tipo y no se especifica que es un error, pues hay programas tan grandes que al momento de estarlos trabajando, uno se encuentra con un error de estos y no haya ni qué diantres hacer. No haya ni qué hacer. Entonces, si uno no haya ni qué hacer, pues no se sabe, ¿va? Cómo resolver. El manejo de excepciones sirve para nosotros prever este tipo de errores y lanzar advertencias que se impriman en la pantalla especificando cosas como esta. Aquí, al momento de programar el sistema operativo, cuando previeron que alguien podía dividir en la calculadora entre 0, pues crearon la excepción para mostrar ese mensaje en pantalla. De decirle a la persona, no se puede dividir entre 0. Entonces, eso es en lo que consiste la unidad número 6. Varios errores de ese tipo. Aquí es un error de desbordamiento de memoria. Si se fijan, se está guardando un número bien grande en una variable. Entonces, el objetivo es realizar estos ejemplos para que ustedes aprendan a utilizar estas excepciones. Vaya, ¿cuál es la situación? La situación es que si ustedes se fijan, el laboratorio, pues, según parece el coordinador, lo quiere solicitar para el final de la semana, de la próxima semana. En ese caso, pues nosotros tenemos que desenvolvernos en estas temáticas. Tenemos que desarrollarlas lo más pronto posible para que ustedes tengan las herramientas para resolver. Sin embargo, fue un error de organización de parte del coordinador porque las temáticas de la unidad 5 tampoco habían sido desarrolladas en tutoría y debían desarrollarse en una tutoría. Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes. Si ustedes consideran que valdría la pena hacer una sesión adicional en estos días, quizás mañana o el lunes, en la que yo les hable sobre toda la temática de excepciones, con el fin de no esperar hasta el jueves. Esa es una de las opciones. La segunda opción es esperar hasta el jueves, resolvemos el jueves y ustedes a partir del jueves desarrollen el laboratorio. Y la tercera opción es que yo les grabe un video explicándoles toda esa situación o les muestre algún video explicativo que haya grabado yo, por supuesto, en el que se resuelven estos ejercicios para que ustedes les puedan echar un ojo. ¿Qué piensan ustedes? Miguel abrió su micrófono, no sé si quería dar una opinión al respecto. A mí la opción de que suba un video está bien. Así ¿Te parece bien esa opción? Sí. También apoyo esa opción. Perfecto, de acuerdo entonces. Déjenme grabar un video o déjenme buscar una alternativa para compartirles un video que muestre la solución de estos ejercicios de la guía para que ustedes le puedan echar un ojo a toda la grabación y puedan ustedes tener a disposición el desarrollo de todos estos ejercicios. De esta manera, pues, el objetivo va a ser que ustedes le echen un ojo al desarrollo de los ejercicios y que el jueves, si ustedes gustan, pues nos conectemos a desarrollar algunos ejemplos adicionales o a aclarar dudas al respecto, o si ustedes gustan seguir trabajando con la cuestión del proyecto, pues podemos trabajar con la cuestión del proyecto. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Por el momento, pues vamos a quedarnos hasta acá con el desarrollo de esta cuestión. Vamos a desarrollar los ejercicios en un video para que ustedes los puedan visualizar para abordar esas temáticas y posteriormente, pues ustedes, cualquier duda ya saben que me la pueden hacer llegar ahí al WhatsApp. Algunos de ustedes pues ya se han reunido conmigo, así en persona, nos hemos reunido en un enlace de meeting, alguna dificultad que ustedes tienen y resolvemos así en un momentito, podemos resolver
y podemos seguir avanzando. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá con el desarrollo de esta tutoría. Tenía una situación pendiente con Julio y con Néstor, un programita que ellos me consultaron en la asesoría. Si ustedes gustan, pues podríamos reunirnos adicionalmente para poderles explicar ese código de logueo. En el caso que lo necesiten, si no, pues voy a ver si yo les puedo grabar un video en el que aborde la temática también para que lo puedan ustedes visualizar. Ya nos vamos a poner de acuerdo, se lo voy a consultar yo en su momento y si ustedes gustan, pues en un ratito lo podemos resolver posteriormente. Por el momento, pues nos vamos a quedar hasta acá. Esta grabación la van a tener ustedes a disposición en unos días. Espero yo que a más tardar mañana para que puedan empezar a visualizarla y seguir trabajando en el proyecto. Y voy a ver en qué momento les puedo compartir también el video grabado con la solución de los ejercicios de la unidad 6 para que puedan echarle una mirada y puedan empezar a trabajar en los ejercicios de laboratorio número 6. Gracias por haber estado pendientes, estimados. Cualquier consulta ya saben que estamos a la orden. Podemos reunirnos para seguir trabajando y con gusto yo les puedo colaborar con todo lo que necesiten. Vamos a quedarnos hasta acá. Gracias, Lick.